Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, vayan activando sus cámaras, por favor. Bien. Vamos a continuar con la clase de tema previo. Siempre, ¿no? Colocando énfasis en algunos puntos importantes que les van a servir dentro de la evaluación de los pacientes que cursan con un síndrome coronario o un proceso isquémico. Entonces, para todos, ya había explicado anteriormente que el tener un síndrome coronario prácticamente es una situación que se relaciona con una lesión, un evento agudo, una situación donde ustedes tienen que tomar una conducta lo más rápido que puedan, puesto que lamentablemente está en riesgo la vida del paciente o en todo caso va a existir una complicación más severa a nivel de lo que corresponde el corazón. Entonces, no nos olvidemos que existen factores que tenemos que nosotros tomar en cuenta al momento que evaluamos a estos pacientes. ¿Cuáles son estos factores que ya habíamos mencionado? Los más importantes y relevantes, por un lado tenemos la diabetes, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la hipertensión arterial. Son 4 factores que generalmente nosotros tenemos que indagar si es que padece el paciente o tiene algún antecedente para poder desde luego corroborar y llegar a un diagnóstico referente a un síndrome coronario. Ahora, existen otros factores que tal vez no son tan, relevantes como ya los mencionados, pero sí tenemos que también tener en cuenta, ¿no? La edad es un factor que tenemos que también tomarlo en cuenta. En los hombres, generalmente, aquellas personas que están con una edad mayor a 45 años, tienen una mayor probabilidad de sufrir un infarto. Esto ya les había comentado anteriormente que puede ser mucho menor, ¿no? Estamos hablando hoy en día de una edad entre 37 y 38 años aproximadamente. Y bueno, en las mujeres la edad es algo más superior, 55 años se menciona aproximadamente. Pero bueno, nuevamente les recalco, estos parámetros hoy en día cambiaron, la edad ya se modificó, especialmente en los hombres, donde, bueno, pues el estrés, la obesidad, el sedentarismo, el antecedente también, algunos antecedentes familiares son importantes para poder nosotros entender y dar una mayor importancia en el momento en el que evaluamos los pacientes. El sexo masculino también es un dato, bueno, pues importante. Se dice que los hombres tienen más probabilidades de tener un infarto que las mujeres, y por muchos factores, ¿no? Los hombres, bueno, tenemos tal vez algún grado de menor control en cuanto a lo que es la ingesta de alimentos. Bueno, las mujeres tienen esta diferencia. También, bueno, pues tal vez mencionar que el estrés que cursamos los hombres también puede influir en este hecho de que los hombres también, bueno, vayan sufriendo un infarto con mayor probabilidad. Esto no quiere decir que las mujeres no sufran un infarto, ojo, muy importante. Si bien se habla en una proporción mayor en los hombres, también tenemos que, bueno, pues indagarlo en las mujeres. Ahora, los antecedentes familiares es algo importante. Si el papá o la mamá de la persona que está en la consulta no tiene el antecedente de haber sufrido un infarto, entonces tenemos que tener también una sospecha al respecto, ¿no? O en todo caso, de haber tenido algún evento cardiovascular previo, alguna cirugía, o en todo caso, alguna alteración a nivel cardiovascular, como ser los pacientes hipertensos, un ejemplo, ¿no? Que ya se mencionó, también puede condicionar a esto. En algunas situaciones muy raras, la hiperhomocisteinemia, que es un trastorno prácticamente a nivel de los aminoácidos que conforman, bueno, todo el plasma sanguíneo, se menciona que pueden condicionar también la formación de algunos trombos y favorecer la obstrucción a nivel de las coronarias. Por lo tanto, tenemos que tomar este punto en cuenta, pero la proporción, les recalco, es mínima. Y la verdad, yo no he visto un paciente de esta índole hasta la fecha, pero bueno, como antecedente tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no?
Hay otros factores también que se puede mencionar, ¿no? Como el mismo hecho de tener una hipertrofia ventricular izquierda, como el mismo hecho de tener algún otro trastorno a nivel hematológico que favorezca la formación de trombos, también puede influir en esto. Entonces, acá en la imagen podemos ver una obstrucción total de la arteria por la formación de un ateroma, el cual va a impedir el paso del flujo sanguíneo a un área específica del corazón. Vemos que acá hay un compromiso de la coronaria derecha. Entonces, la coronaria derecha, bueno, irriga en mayor parte al ventrículo derecho como tal y también a la región posterior del corazón, ¿no? Y desde luego parte de lo que es el ápice cardíaco, que también puede estar influido por la obstrucción en esta coronaria muy importante. Como les mencionaba, algunos otros factores que pueden condicionar esto, hablamos de la hipertrofia ventricular izquierda. Sabemos que si el ventrículo izquierdo se hipertrofia, va a haber una mayor demanda de oxígeno, por ende, ¿no? Entonces, esta mayor tendencia a requerir oxígeno en algún momento puede condicionar, puede cursar o en un futuro puede desencadenar un síndrome coronario como tal. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir con esa demanda que tal vez requiere esta hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo. La cocaína, el consumo de sustancias controladas también pueden condicionar algún otro factor, especialmente hablando de los vasoespasmos, ¿no? Ya habíamos hablado en clase previa relacionado, puede estar relacionado con la angina de Prinzmetal, donde hay espasmos a nivel de las arterias, dificultando o impidiendo el paso del flujo sanguíneo hacia un área determinada del corazón e impidiendo la oxigenación como tal. La obesidad también es un factor importante. En la vida, bueno, los pacientes que son sedentarios, no realizan actividades físicas, lo mismo. El uso de anticonceptivos orales, ¿no? Especialmente en bueno, pues en las mujeres, puede condicionar también algunos espasmos a nivel de las coronarias y desencadenar una lesión cardíaca. La hiperhomocistinemia que habíamos hablado, que son trastornos a nivel de los aminoácidos y que pueden favorecer la alteración a nivel hematológico. Algunas otras causas también, como ser el fibrinógeno, la proteína C reactiva, que son, bueno, algunos factores que también pueden favorecer la formación de trombos y con esto obstruir la coronaria como tal. Entonces vemos que son varios factores, ¿no? Varios factores que están implicados. Nosotros como médicos que estamos ante un paciente que posiblemente está cursando con un síndrome coronario agudo, tenemos que tener en cuenta y también indagar sobre lo que corresponde eh, estos factores que influyen y pueden desencadenar un infarto como tal. Entonces, el momento en el que ustedes están en contacto con los pacientes, siempre pregunten, ¿no? Todos ustedes, les recalco, en algún momento van a llegar al internado. Y el internado es otro mundo, donde ustedes van a estar solos, van a estar al frente del paciente, van a tomar conductas, y bueno, pues las conductas se harán en base al conocimiento y a todo lo que ustedes han podido recabar en cuanto a lo que son las diferentes especialidades, y bueno, ver siempre el bienestar del paciente. Entonces, estos factores que hoy en día vemos que predominan, por un lado, tenemos la hipertensión arterial, que es un factor muy relevante que hoy en día ha tomado bastante importancia. Como vemos, la cantidad de pacientes en este estudio que se realizó viendo los factores que lamentablemente tenían algunos pacientes que sufrieron un infarto, vemos que uno de los factores predominantes es la hipertensión, ¿no? Porque hoy en día tenemos incluso pacientes jóvenes con hipertensión. Algunos lo heredan del papá o de la mamá, o algunos, bueno, lamentablemente lo desencadenan por algunas, bueno, pues situaciones como ser la obesidad o el sedentarismo. Ahora, por otro lado, tenemos también el antecedente, ¿no? De personas que andan fumando. El fumar, desde luego, es un factor también muy importante y relevante que hoy en día también está ganando gran importancia dentro de lo que corresponde un factor importante en los infartos. Otros factores de importancia es la dislipidemia, la diabetes y también los antecedentes familiares, como vemos en la gráfica, ¿no? Entonces, cada uno hoy en día, bueno, pues está dominando en estos factores que están desencadenando un infarto como tal. Bien, vamos a entrar a esta parte que es fundamental,
quiero que entienda muy bien. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, pueden hacerla, pueden interrumpir la explicación. Eh, Habíamos comentado ya desde el inicio de clases que una cosa era la isquemia y otra cosa era la lesión. La isquemia, recordemos que se relacionaba con una obstrucción parcial de una arteria, ¿no? Tal vez un compromiso de un 60, de un 70%, me atrevo a decir. Estos pacientes que tienen isquemias, habíamos mencionado, se clasifican en angina estable, angina inestable, la angina de Prince-Metal e incluso la angina silente, ¿no? La angina silente que habíamos comentado, que eran aquellos pacientes que de repente no presentaban síntomas, eran asintomáticos, no referían molestias, pero al momento en la que se hacía un estudio tal vez electrocardiográfico, que es el estudio básico dentro de lo que es la examinación del trabajo cardíaco, veíamos que hay alguna alteración en este electrocardiograma que nos llamaba la atención, pero que el paciente no me mencionaba molestias, ¿no? Entonces puede haber este tipo de situaciones, también lo hemos visto en la consulta. Muy importante que si estoy ante un paciente con una angina, yo debo tratar de siempre llegar a un diagnóstico como tal, ¿no? Porque el paciente a veces puede venir con una clínica casi similar, pero sin embargo no tener un proceso o un evento cardiovascular. Entonces, si acá menciono, bueno, pues una presentación asintomática, me refiero a la angina silente, que generalmente se da más que todo en pacientes diabéticos. Entonces, un paciente diabético, por ende, debería hacerse un control electrocardiográfico cierto tiempo para ver si no está cursando con este tipo de alteración, donde en un futuro, bueno, puede desencadenarse con un síndrome coronario, un infarto y complicar esa situación, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que la angina, una situación que puede ser tolerada por el paciente, a la larga, si no se controla, puede llegar a un infarto como tal, o a un síndrome coronario, o a una lesión como tal. Posteriormente tenemos la angina crónica o la angina estable, ¿no? Habíamos comentado también esta situación donde la angina estable, bueno, se caracterizaba, ¿por qué? Porque el paciente tenía clínica, pero esta clínica se presentaba en cualquier tipo de esfuerzo, en cualquier tipo de estrés. Cuando el paciente entraba en reposo, automáticamente la molestia calmaba, cedía. Entonces, por ese mismo hecho de que el paciente a veces lo siente, lo percibe, pero después de un cierto tiempo, bueno, no le toma importancia y pasado 2, 3 meses vuelve a aparecer, el paciente generalmente no quiere acudir al médico, ¿no? Especialmente ahora que estamos en pandemia, tiene mucho miedo. Entonces, el paciente va dilatando este problema, bueno, pues no dándole mucha importancia, pero en algún momento esto puede complicarse y obstruirse en mayor totalidad de la arteria como tal y desencadenar un infarto, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos otra clasificación que son los síndromes coronarios. Entonces, acá esta parte es muy importante porque todo esto lo que hablemos implica tener una conducta apropiada delante del paciente. Un ejemplo, la angina inestable, ¿no? Si recordamos la angina inestable es hablar como, es decir que o es igual a una angina aguda. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el paciente viene o tiene una clínica de dolor, un dolor retroesternal, un dolor intenso, este dolor en la angina inestable no cede en el reposo, persiste. Y a veces incluso se necesita algunos vasodilatadores como la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbide para poder revertir esta situación. Si la angina inestable está dentro de los síndromes coronarios, bueno, lo estamos mencionando, no es que sea un infarto, sino la angina inestable, el estar con una angina inestable, es como estar a un paso de sufrir un infarto, ¿no? Incluso, bueno, en un momento vamos a hablar acerca de las enzimas cardíacas. En la angina inestable, un ejemplo, no es necesario pedir las enzimas cardíacas y si ustedes los piden van a estar negativas, porque la angina inestable está indicando que hay un sufrimiento a nivel de las células miocárdicas, pero hay un flujo que, bueno, pues todavía se conserva, ¿no? A comparación de lo que son los síndromes coronarios con elevación del segmento ST o con infradesnivel o en todo caso sin elevación del segmento ST. Entonces no nos olvidemos que isquemia se relaciona con alteraciones de la onda T, ¿no? La onda T que representa la repolarización ventricular. Y los infartos o los síndromes coronarios se relacionan con ¿qué? Con alteraciones del segmento ST, ¿no? Un supradesnivel o un infradesnivel. Bien, ahora, esto quiero que ponga muy bien atención
En algunos libros van a encontrar infarto agudo no Q y infarto agudo Q, esta clasificación. Entonces, para que podamos entender un poco, el infarto agudo de miocardio no Q, ¿qué quiere decir? Que, bueno, el paciente se está infartando, pero que no hay mucha probabilidad de que ese infarto llegue a necrosis. El encontrar una onda Q prominente que supera el tercio de la onda R, prácticamente me indica que es o que se relaciona con necrosis, muerte celular. Si el paciente no recibe un tratamiento adecuado una vez que está sufriendo el infarto, por consiguiente, ¿qué vamos a tener? Muerte, necrosis. Y eso es lo que no queremos, porque si tenemos un tejido necrosado, un tejido muerto, ese tejido muerto ya no va a trabajar y por ende va a haber una disfunción en el trabajo de bomba del corazón. Ahora, el infarto agudo no Q, para que me entiendan, se relaciona con el síndrome coronario sin elevación del segmento ST o con infradesnivel. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque se menciona que la luz o la obstrucción de la luz de la arteria está aproximadamente entre 85 hasta 90% de la luz obstruida. Pero existe un pequeño flujo, aunque mínimo, de un 10% que todavía está brindando irrigación a ese sector. Por lo tanto, si hay una pequeña irrigación, todavía tenemos chance de tratar de desobstruir esa arteria, pero tenemos un tiempo mayor al infarto Q. El infarto Q o el infarto agudo de miocardio Q es igual o es idéntico al hablar de un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Entonces, el paciente que está cursando con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o también llamado infarto Q, estos pacientes tienen una obstrucción total de la arteria. Por lo tanto, el que tengan muerte celular, necrosis celular, es desde luego mucho más relevante y se puede realizar con mayor prontitud que el infarto no Q. De ahí viene el nombre, ¿no? De infarto Q. No entremos en confusión porque a veces nosotros estudiamos, leemos un libro y nos dice infarto agudo miocardio, ¿y cuál es? Entonces, y en otros les dice síndrome coronario con elevación del segmento ST. Es lo mismo. El síndrome coronario con elevación del segmento ST es el infarto agudo de miocardio Q. Y el síndrome coronario sin elevación o con infradesnivel, que es lo mismo al hablar de que es un infarto agudo de miocardio no Q. Bien, y lamentablemente bueno, pues algunos pacientes que están cursando con un infarto pueden lamentablemente tener una muerte súbita, ¿no? Es lo que nosotros no queremos, pero lamentablemente hay algunos pacientes, y ustedes han debido ver en algunas películas, que, bueno, pues tratan de más o menos relacionarse con esta situación que tenemos que evitar, donde el paciente refiere dolor, es un dolor tan intenso que lo deja ahí tumbado y muere, ¿no? Una muerte súbita. No les da ni siquiera chance a tomar una conducta de repente. Entonces, esta clasificación nos está orientando un poco y nos está aclarando algunas ideas, tal vez de muchos de nosotros, que no sabíamos cuál era el significado del infarto Q y del infarto no Q. Bien. Ahora, ¿qué conducta debo tomar ante una angina estable? Una angina estable, recordemos, es igual a isquemia. Estos datos son importantes y también a muchos de ustedes les va a servir, ¿no? Si tengo un paciente con un cuadro clínico que es muy semejante a una alteración cardíaca, el paciente viene con dolor, un dolor opresivo, o nos refiere, ¿no? Doctor, hace una semana estaba con un dolor opresivo en el pecho que no me dejaba respirar. Entonces, si la clínica, bueno, pues se relaciona con un problema cardíaco, ¿qué es lo que tengo que hacer yo lo primero? Hacer un electrocardiograma. Si hago el electrocardiograma y veo alteraciones que son muy importantes, como un supra o infradesnivel, automáticamente se traduce en hacer una coronariografía. Recordemos que la coronariografía es nada más que un estudio con un medio de contraste que nos ayuda a visualizar las arterias coronarias. De ahí viene el nombre de coronariografía. Muy diferente es la angioplastía o el implante de stent, ¿no? El implante de stent es colocarle stents a nivel de lo que corresponde a las coronarias y favorecer el flujo en ese lugar donde se produce la obstrucción. Si hago el electrocardiograma por otro lado y veo que el electrocardiograma es medio dudoso,
medio que, bueno, pues no veo alguna alteración relevante, pero el cuadro clínico sí se relaciona y tiene factores, yo puedo pedir un test de provocación, ¿no? Tratar de provocarlo al corazón, tratar de fatigarlo. ¿Y en qué estudios voy a lograr esto? En un test de esfuerzo. Un test de esfuerzo nos ayuda a que el paciente en algún momento dado realice una actividad física, ¿no? Es correr en una banda elástica para que me entienda, ¿no? Ahí va corriendo el paciente. Pero nosotros utilizamos diferentes tipos de protocolos para poder hacer una monitorización y buscar una fatiga por parte del corazón. Un ejemplo, tenemos el protocolo de Bruce. El protocolo de Bruce nos dice que cada 3 minutos la velocidad va a aumentar de esta banda y también la pendiente va a aumentar. Entonces, cada 3 minutos va aumentando la velocidad de acorde al tiempo en el cual el paciente está haciendo la actividad física. Entonces el paciente empieza a correr, está monitorizado por si acaso a un equipo y yo voy controlando mediante la monitorización cómo está trabajando el corazón. Si en el momento que yo hago la monitorización veo algunos cambios o el paciente me refiere a alguna clínica de dolor que se relaciona desde luego con un problema cardíaco, inmediatamente tengo un test positivo y tengo que suspender el estudio. No puedo hacerlo más porque ya tengo el dato relevante, ¿no? Pero el hecho de que el paciente esté corriendo, ¿qué me va a producir en el corazón? Una taquicardia. Y si va a haber una taquicardia, va a haber mayor requerimiento de oxígeno por la parte del mismo corazón. Y es ahí donde puede haber algún cambio a nivel de lo que corresponde el electrocardiograma o algún dato clínico relevante el momento en que el paciente está haciendo el estudio. Ahora, todos ustedes dirán, bueno, si ya le hago el test de esfuerzo, pero todos pueden hacerse este test de esfuerzo, no. Yo tengo pacientes añosos y van a ver que hay pacientes añosos que ya no pueden correr, ¿no? O tienen alguna otra patología como artritis reumatoide, un ejemplo, o tienen una artrosis. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar en que estas situaciones yo no puedo pedir al paciente que haga un test de esfuerzo. No, no puedo estimular al corazón, no puedo exigirlo al corazón. ¿Por qué? Porque tiene impedimento para poder hacer esa actividad física el paciente. Por lo tanto, puedo optar por el ecoestrés. Todos ustedes dirán, ¿qué es el ecoestrés? El ecoestrés es un estudio de imagen, donde automáticamente yo visualizo por un transductor, es como una ecografía para que me entiendan, donde el transductor yo lo localizo a nivel cercano a nivel cardíaco, tórax anterior, dependiendo de la ventana que quiera ver, e inmediatamente voy viendo en la pantalla cómo se va moviendo el corazón. Pero, y nosotros preguntamos, ¿y de dónde viene, por qué se incorpora la palabra estrés? Si el paciente está, bueno, pues, o se está visualizando el corazón en una imagen. Yo tengo que incorporar un fármaco para poder estimularlo al corazón, o sea, para poder llevarlo a una fatiga. Es ahí que nosotros administramos dobutamina. El momento en el que el paciente está realizándose el ecocardiograma, administro dobutamina por vía endovenosa y la dobutamina por ende me va a producir una taquicardia. Y al producir una taquicardia, desde luego va a aumentar las demandas de oxígeno, ¿no? Y desde luego de sangre. E inmediatamente que si veo una alteración de la pared del corazón donde no se mueve, donde tiene una dificultad para poder contraerse, automáticamente estoy ante un paciente positivo, ¿no? Entonces ahí no necesita el paciente correr, el paciente está recostado, un personal que colabora administra la dobutamina y el cardiólogo ecocardiografista está visualizando las paredes del corazón en el momento en el que se está contrayendo rápido. Entonces acá ya nos daría una prueba positiva si veo alteraciones en el movimiento y en la contracción de las paredes cardíacas. Ahora, si un ejemplo, estos test de provocación me dan positivo, ¿qué es la conducta a tomar? Paciente es candidato para una coronario, ¿no? Si son positivos, prácticamente estamos llegando a hacer una coronario. Si son negativos, tranquilos, porque la prueba de esfuerzo ha salido negativa y no es necesario el tener una preocupación por esta parte. Por otro lado, bueno, también hay otro estudio que podemos hacer, otro estudio de prueba de esfuerzo, como ser la cintigrama miocárdica. El cintigrama miocárdico prácticamente es un estudio que no lo hacemos mucho, es un estudio un poco más caro y bueno, si tenemos otros que son menos costosos, es mejor hacerlos estos dos, ¿no? Dependiendo de la situación física del paciente.
El cintigrama miocárdico no lo usamos, ha dejado de usarse porque es un estudio muy caro y que prácticamente no valdría la pena hacerlo porque tengo otros dos estudios mucho más factibles dentro del diagnóstico de un paciente que esté cursando con un problema cardíaco. Bien, lo que les hablaba hace un momento está acá, en este pequeño esquema. Si vemos, por un lado, siempre vamos a tener un paciente que nos dé algún dato de que esté sufriendo de un problema cardíaco, ¿no? O sea, en el sentido de que va a tener algo de clínica, dolor precordial, etcétera. Entonces, ¿qué les dije? Lo primero que tenemos que hacer es un electro. Podemos tener un electro normal, ¿no? Donde no hay ninguna alteración. Pero si la clínica se relaciona, les recalco, tendríamos que hacer un test de provocación si tenemos un electro normal y tenemos una clínica que se relaciona mucho con problema cardíaco, con un problema cardíaco. Ahora, ¿qué más puedo encontrar en el electrocardiograma? Puedo encontrar un síndrome o un infarto agudo de miocardio con un infra o supradesnivel, ¿no? Por un lado tenemos aquellos pacientes que van a tener un supradesnivel, y que es lo mismo decir infarto agudo de miocardio Q, ¿no? O otros que van a tener infradesnivel. Entonces, aquellos que van a tener infradesnivel del segmento ST es igual al hablar de un infarto de miocardio no Q. Y aquellos que van a tener supradesnivel del ST es lo mismo hablar de infarto Q, ¿no? Entonces, esto es lo que les hablé hace un momento. Estos tienen mayor probabilidad de necrosis a comparación de estos. ¿Por qué? Porque generalmente estos de acá, los síndromes coronarios con infradesnivel, no hay una obstrucción total de la arteria, les repito, hay un porcentaje, aunque mínimo, pero que está de alguna forma tratando de irrigar el sector que está sufriendo, ¿no? Por una mayor cantidad de irrigación. Ahora, todos ustedes en algún momento van a escuchar y van a hablar de las enzimas cardíacas, ¿no? Como ser las troponinas, como ser el CPK, la CPKMB, la mioglobulina. Entonces, estas enzimas son importantes para el diagnóstico, pero no siempre van a estar presentes tanto en las isquemias como ante todo, y sí van a estar presentes ante eventos agudos o ante lesiones. Como vemos acá, la enzima cardíaca en todas las anginas, incluso en la angina inestable, van a estar negativas, ¿no? No es necesario pedir, en las anginas no es necesario pedir enzimas cardíacas porque no se van a elevar. Estas enzimas cardíacas se elevan ante sufrimiento de las células miocárdicas, un sufrimiento que conlleva cambios en el funcionamiento de lo que son las células miocárdicas. Por lo tanto, en la angina de Prinzmetal, en la angina inestable, en la angina estable, en la angina silente, etcétera, en todas estas vamos a tener unas enzimas cardíacas negativas. No es necesario pedir, les recalco. Pero en los infartos agudos de miocardio, especialmente en el síndrome coronario con la elevación del segmento ST y en el síndrome coronario con infradesnivel, en estos dos sí van a ser importantes el pedir las enzimas cardíacas. En estas dos pueden estar positivas. Muy bien, así que tomen en cuenta siempre para poder ayudar con este estudio, con este laboratorio que nos va a dar también una idea de poder tomar una conducta con estos pacientes. Todos los pacientes que tengan un síndrome coronario con elevación, sin elevación, o que tengan un test de provocación positivo, prácticamente vamos a necesitar hacer ¿qué? Una coronariografía, ¿no? Eso es importante puesto que tengo que visualizar las arterias y ver qué el grado de obstrucción que pueden presentar de acuerdo al, bueno, pues al tiempo de evolución también del paciente. Pero, ojo, muy importante saber que el electrocardiograma siempre va a ser nuestro estudio base. Todos ustedes en algún momento van a hacer un electro, ¿no? Van a hacer un electrocardiograma. Entonces, el saber dónde colocar los electrodos, el saber ubicar las paletas, etcétera, el no confundirse de las paletas con las extremidades, porque a veces le colocamos de la pierna izquierda al brazo izquierdo o en otro lugar, nos puede llevar a errores en el momento que hacemos el electrocardiograma. Por lo tanto, el electrocardiograma es el estudio base, pero no es el diagnóstico certero, les recalco. En una paciente que está con isquemia puede salir normal el electrocardiograma. Por lo tanto, yo tendré que tomar otros puntos relevantes para poder ya llegar al diagnóstico correcto, ¿no? Estos tres pilares fundamentales tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, los factores, todos los factores. Segundo pilar,
el electrocardiograma. Tercer pilar, las enzimas cardíacas, ¿no? Entonces, dos de estos tres ya nos dan el diagnóstico. O sea, ¿qué quiero decir? Yo le pido enzimas cardíacas, me salen positivas y el paciente tiene una clínica y factores que se relacionan, ya tengo una confirmación del problema cardíaco. Si yo tengo el electro y tengo la sintomatología del paciente, y claro, y factores también que nos llevan a pensar en esto, automáticamente también ya tengo la clínica. ¿Por qué? Porque hasta las enzimas cardíacas no son confiables, por si acaso, para todos ustedes, ¿no? No son confiables. Porque mencionarles que se eleven las enzimas cardíacas no es el momento en el que el paciente está cursando con el infarto. Las enzimas cardíacas pueden elevarse todavía a las horas de iniciado el problema cardíaco. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al pedir y en qué momentos pedirlas, ¿no? Porque pasa lo siguiente, y eso les digo con experiencia, ¿no? Que en algún momento algún paciente vino a la emergencia, hicieron el electrocardiograma normal, pero sí tenía bastante clínica por parte del paciente. Le pidieron enzimas cardíacas y se salieron normal y lo despacharon a la casa. Después, a las 3 horas, vuelve nuevamente con dolor, le hacen las enzimas cardíacas nuevamente y aparecen positivas. Entonces, las enzimas cardíacas no se elevan en ese momento, suelen elevarse a las 6 horas todavía del iniciado del problema cardíaco. Si se dan cuenta, eso puede llevar a errores en el diagnóstico. Por lo tanto, siempre traten de buscar dos de los tres pilares fundamentales que les he mencionado para poder, en todo caso, sospechar y pensar que el paciente no está cursando con un problema cardíaco como tal. Bien, así que, bueno, pues eso es lo que quiero mencionar con esta diapositiva, que hay que tener mucho cuidado al pedir en los estudios y hay que tener mucho cuidado con la lectura del electro y también con sacar conclusiones al tener un electrocardiograma normal. Acá podemos ver un electrocardiograma donde nos está mostrando un ligero infradesnivel, ¿no? Las flechas nos están mostrando el ligero infradesnivel, que la verdad son significativas siempre y cuando encontremos este infradesnivel o supradesnivel, como ustedes quieran, en dos derivaciones contiguas, ¿no? Si yo encuentro en una nada más y su hermana o su derivación contigua está normal, no se hablaría de un problema cardíaco como tal, puesto que este infradesnivel, supradesnivel o cualquier alteración que existe en la onda T, tiene que estar visible en dos derivaciones contiguas. Ustedes dirán, ¿cuáles son esas derivaciones contiguas? B1 y B2 son derivaciones hermanas. Representan el septo interventricular, o sea que me captan mejor los impulsos del septo interventricular o del tabique interventricular. B3 y B4 me captan mucho mejor los impulsos referentes a la cara anterior, ¿no? Entonces se relacionan B3 y B4 con la cara anterior. B5 y B6 con la cara lateral baja. D1 y ABL con la cara lateral alta. Y por último, D2, D3 y ABF con la cara inferior. Entonces yo tengo que ver ese trastorno en dos derivaciones. Y si veo que desde luego existen en estas dos, podré hablar y dirigir y decir que el problema se está llevando en un lugar determinado. Entonces no nos olvidemos eso. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos para podernos orientar mejor, pero tenemos que tener ese dato importante. A veces cuando se les da el electrocardiograma a ustedes buscan, lo primero que buscan es la onda T o ven lo anormal. Entonces, por eso es que siempre tenemos que protocolizar un electrocardiograma. A mis estudiantes de prácticas, a los que ya les he enseñado a protocolizar y a los que desde luego están cursando actualmente con la práctica y estamos enseñándoles a protocolizar un electrocardiograma, esto es muy fundamental para poder a posterior resaltar lo positivo una vez concluido la protocolización. Si nosotros protocolizamos el electrocardiograma no es porque queremos perder el tiempo, sino que al seguir estos pasos nos va a llevar a que nosotros podamos tener un diagnóstico final y desde luego algunas observaciones el momento que hacemos la protocolización del electrocardiograma, ¿no? Entonces acá podemos ver algunas alteraciones. Acá vemos un ejemplo en B1, la onda T invertida, ¿no? Está invertida, está negativa. Pero en los niños es normal encontrar esto, ¿no? Algunos piensan que tienen una isquemia o una angina, pero no es así. ¿Por qué? Porque esta T invertida lo encontramos en B1 y en B2 está normal, es positiva.
Entonces, les recalco, debería estar esto en B2, pero en los niños es poco probable que sufran una isquemia, ¿no? Muy rara. La verdad no he visto ningún paciente o ningún niño, porque los niños no tienen, ¿no? El antecedente tal vez como nosotros, o como algunos de nosotros, de ya tener algunos años, ya de haber estar en contacto con bastantes alimentos grasosos, tal vez algunos fuman, tal vez algunos no, tal vez algunos tienen antecedentes familiares con infarto, etcétera. Entonces, todo esto, bueno, pues lo ganamos con los años, ¿no? Y en los niños es difícil, la verdad, el hablar de un infarto. Por otro lado, podemos encontrar estas ondas T. Fíjense acá, esta onda T de acá es asimétrica. Si vemos bien, la onda descendente no tiene la misma simetría que la rama ascendente, ¿no? Entonces, esto no significa isquemia, por si acaso, ¿ah? Para todos ustedes, lo mismo, esta onda T invertida, asimétrica, no se relaciona. La onda T tiene que ser simétrica y tiene que estar en dos derivaciones contiguas. Ahí tendría tal vez algún significado y que merecería, desde luego, ser estudiado, ¿no? Entonces, este electrocardiograma de acá, acá sí me llama la atención. Vemos, miren, acá en B1, la onda T negativa y simétrica. En B2, lo mismo, simétrica. En B3, bueno, pues también tenemos una onda T negativa. Miren en B4 que sí, está una onda T bien bonita, simétrica. Y en B5 también, pero en B6 no encontramos eso. En B6 está normal la onda T. Entonces, acá, ¿qué podría decir? Si en B5 está negativa y en B6 está positiva, no puedo hablar de un problema en la cara lateral porque debería estar en ambos. Acá me atrevo a decir que estamos ante una isquemia subepicárdica de la cara anteroseptal. Anteroseptal, ¿por qué? Anterior, porque B3 y B4 están comprometidas, y B1 y B2 también. Entonces, siempre que existan dos o más caras alteradas, siempre tenemos que hablar de la más importante. El tabique o la cara anterior es más importante, la cara anterior. Por lo tanto, este es un proceso isquémico que está implicando la cara anterior del corazón y también el septo interventricular o anteroseptal, que es lo mismo. Bien, entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir recordando. Estas alteraciones que están viendo tienen que llamar la atención y en algún momento tal vez consultar con algún personal que de repente está más capacitado. Y así ustedes están evitando algún problema si es que el paciente lo presentase en un futuro. ¿Listo? Entonces, nuevamente les recalco, una isquemia se relaciona con alteraciones de la onda T. Vamos a encontrar una onda T negativa o una onda T positiva, pero con ramas simétricas. Fíjense acá, el dibujo les está mostrando, la rama descendente de la onda T con la ascendente tiene la misma simetría. Por lo tanto, ese es el significado o esa es la imagen y que va a tener un significado.